El músculo temporal es uno de los músculos más importantes del sistema masticatorio. Está situado en la región lateral del cráneo y destaca por su forma de abanico y su amplia superficie. El músculo temporal presenta una disposición particular de sus fibras musculares, lo que le permite realizar movimientos específicos y precisos. Estas fibras se dividen en tres grupos principales. Fibras anteriores se orientan hacia abajo y hacia adelante. Estas fibras participan principalmente en la elevación de la mandíbula. Fibras medias tienen una orientación vertical proporcionando fuerza adicional para cerrar la mandíbula. Fibras posteriores se dirigen hacia abajo y hacia atrás, contribuyendo al movimiento de retracción mandibular. El músculo temporal tiene dos puntos de inserción principales: inserción proximal u origen. Este se origina en la línea temporal inferior del cráneo, abarcando la fosa temporal y la fascia temporal. Esta última es una estructura fibrosa que cubre el músculo, aportándole protección y estabilidad. Inserción distal. Se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula y en la porción anterior de la rama mandibular. La apófisis coronoides es una prominencia ósea que actúa como punto de anclaje para este músculo. El movimiento del músculo temporal se basa en la contracción y relajación de sus fibras musculares, reguladas por la actividad nerviosa. Este músculo está inervado por el nervio temporal profundo, una rama del nervio mandibular, que forma parte del nervio trigémino o quinto par craneal. Durante la contracción, las fibras anteriores y medias se activan para elevar la mandíbula, cerrando la boca con fuerza. Durante la relajación, el músculo temporal se relaja en sincronía con otros músculos masticadores, como los músculos macetero y pterigoideos, permitiendo la apertura de la mandíbula. Los movimientos que realiza el músculo temporal son dos principales de la mandíbula. Primero, elevación mandibular. Las fibras anteriores y medias se contraen simultáneamente para cerrar la mandíbula. Este movimiento es esencial para triturar los alimentos durante la masticación. Retracción mandibular. Las fibras posteriores, al contraerse, mueven la mandíbula hacia atrás, regresándola a su posición de reposo después de movimientos como la protrusión. Además, el músculo temporal trabaja en conjunto con otros músculos masticadores para estabilizar y coordinar los movimientos laterales de la mandíbula durante el proceso de trituración. La placa neuromotora, también llamada unión neuromuscular, es la estructura que conecta una neurona motora con una fibra muscular esquelética. Es fundamental para el control del movimiento voluntario, ya que permite que los impulsos eléctricos generados en el sistema nervioso lleguen hasta los músculos y los hagan contraerse. Características de la placa neuromotora. Número 1. Anatomía. Esta está compuesta por la terminal axónica de una motoneurona, la parte final de la neurona que se conecta al músculo, una hendidura sináptica, que es el espacio entre la neurona y la fibra muscular, y la membrana de la célula muscular, conocida como sarcolema, que contiene receptores específicos para el neurotransmisor que liberará la neurona. Llega un potencial de acción e inicia la transmisión sináptica. La despolarización hace que se abran los canales de calcio dependiente del voltaje. Las moléculas del neurotransmisor se difunden a través de la hendidura sináptica y se unen a los receptores sobre las membranas. Los receptores activos abren canales sodio dependiente de sustancias químicas y despolarizan la membrana postsináptica. La propagación de la despolarización dispara un potencial de acción en la membrana adyacente.
Ciclo de contracción. En el primer paso se une ATP y se desprende la miosina. Se une una molécula de ATP a la cabeza de miosina. La unión del ATP disminuye la afinidad de unión a la actina de la miosina y ésta se libera de la actina. En el paso 2, la hidrólisis de ATP aporta energía para que la cabeza de miosina rote y vuelva a unirse a la actina. El sitio de unión a ATP de la cabeza de miosina se cierra alrededor del ATP y lo hidroliza a ADP y fosfato inorgánico. Tanto el ADP como el fosfato inorgánico permanecen unidos a la miosina a medida que la energía liberada por la hidrólisis del ATP rota la cabeza de miosina hasta que ésta forma un ángulo de 90 grados con el eje largo de los filamentos. En esta posición amartillada, la miosina se une a una nueva actina que se encuentra a 1 a 3 moléculas de donde comenzó esto. El puente cruzado actina-miosina recién formado es débil y de baja fuerza, porque la tropomiosina bloquea parcialmente el sitio de unión de la actina. Sin embargo, en esta posición rotada, la miosina tiene energía potencial almacenada, como un resorte estirado. La cabeza está martillada, al igual que alguien que se prepara para disparar una pistola, lleva hacia atrás o amartilla el gatillo de resorte antes de disparar. La mayoría de las fibras musculares en reposo se encuentran en este estado, amartilladas y preparadas para contraerse, y solo aguardan una señal de calcio. Para el paso 3, se tiene que vuelva a llegar un ATP a la cabeza de miosina, haciendo que la unión entre la cabeza y la actina se debilite y luego se separe. Nuevamente se lleva a cabo la hidrólisis de ATP, generando un ADP y un fosfato inorgánico, lo que hace que la cabeza de miosina se active y se vuelva a repetir el mecanismo. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este ciclo siempre se lleva a cabo, dando como resultado la contracción. Este mecanismo va a terminar cuando el calcio sea bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. La tropomiosina va a volver a su lugar original, tapando los puntos de unión de la actina, por lo que la cabeza de miosina ya no tiene a dónde unirse. Con esto se termina la contracción. Con esto decimos que la contracción continúa mientras haya ATP y estímulos nerviosos, permitiendo que el músculo temporal realice movimientos de la mandíbula como el cierre y la retracción de esta misma. Bueno, yo les voy a hablar de cómo este impulso sensitivo se va a conducir sobre el nervio trigémino. Bueno, al inicio tenemos la recepción de este estímulo periférico, que tenemos receptores sensitivos, mecánicos, térmicos y dolorosos en la piel, y mucosas o tejidos profundos donde envían señales eléctricas hacia las terminaciones nerviosas de la rama del nervio trigémino. Después tenemos la conducción de este impulso. Este impulso viaja a través de las fibras sensitivas de las 3 ramas principales, la V1, V2 y V3, convergiendo en el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, ubicado en la fosa craneal media. Este ganglio contiene los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas pseudounipolares. Después llevamos la transmisión al tronco encefálico. Desde el ganglio del trigémino, las fibras sensoriales entran al tronco encefálico a través de la raíz sensitiva del nervio trigémino. Las fibras terminan en los núcleos del trigémino, en el núcleo principal sensitivo que procesa el tacto fino y presión, en el núcleo espinal del trigémino que procesa dolor y temperatura, y en el núcleo mesencefálico que procesa la propriocepción de músculos de la masticación y periodonto. Después vamos a tener el procesamiento en el núcleo sensitivo. En los núcleos del trigémino las fibras hacen sinapsis con neuronas de segundo orden, y después se va a llevar la proyección hacia el tálamo. Estas neuronas de segundo orden cruzan al lado opuesto del tronco encefálico y ascienden al tálamo, que va a ser el núcleo ventral posteromedial, a través del lemnisco trigeminal, y al final se va a llevar la proyección hacia la corteza cerebral. En este tálamo las fibras hacen sinapsis con neuronas de tercer orden que proyectan los impulsos sensitivos a la corteza somatosensorial primaria y en el giro postcentral del lóbulo parietal, donde se percibe la sensación consciente.
Ruta de la vía trigeminal y el rol de las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa son responsables de la contracción muscular voluntaria y son las encargadas de transmitir las señales motoras que activan el músculo temporal durante la masticación. 1. Inicio de la corteza cerebral. El proceso comienza cuando la corteza motora, ubicada en el lóbulo frontal, recibe señales que indican que hay alimento en la boca, lo cual activa la necesidad de masticar. La corteza motora envía señales motoras descendentes hacia los núcleos de los nervios craneales en el tronco del encéfalo, en este caso hacia el núcleo motor del trigémino. 2. Activación del núcleo motor del trigémino. La corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, junto con la corteza premotora y el área motora suplementaria, envían impulsos al núcleo motor del trigémino ubicado en el tronco del encéfalo, específicamente en el puente. Este núcleo contiene las motoneuronas alfa que inervan los músculos masticadores como el temporal. 3. Ruta alfa de las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa son neuronas grandes y de conducción rápida que transmiten la señal del núcleo motor del trigémino directamente hacia las fibras musculares del músculo temporal. Estas motoneuronas alfa envían axones que salen del tronco encefálico a través del nervio mandibular, la tercera rama del trigémino, hasta llegar al músculo temporal. La articulación temporomandibular ATM puede verse afectada por diversas patologías que causan molestias o disfunción en esta zona. Algunas de estas patologías son desórdenes de la ATM, son problemas que afectan la articulación y los músculos que controlan los movimientos de la mandíbula. Los síntomas comunes incluyen dolor, chasquidos, bloqueo de la mandíbula y dificultad para masticar. Después tenemos al bruxismo, que se refiere al hábito de rechinar o apretar los dientes, especialmente durante el sueño. Tenemos después al desplazamiento del disco. El disco articular puede desplazarse, generando dolor y limitando el movimiento mandibular. Suele acompañarse de chasquidos o cuando el disco regresa a su posición. Después tenemos a la artritis, que puede verse afectada por la inflamación, dolor y rigidez de las articulaciones. Las formas más comunes son la osteoartritis y la artritis reumatoide. Y por último tenemos la luxación del ATM, que ocurre cuando el cóndilo mandibular se desplaza de su posición normal y lo que provoca dolor y bloqueo de la mandíbula.